pero la que manda es ella. Patricia fue muy solidaria con Marlon y extrañamente, y les voy a decir por qué, estadísticamente, el menos solidario en el extranjero es el colombiano. El peruano que llega aquí encuentra mucha solidaridad de sus connacionales, el ecuatoriano, el haitiano, el venezolano. El colombiano, diría yo, por obvias razones, o por narcotráfico, o por guerrilla, o por paramilitarismo, o por corrupción, o por todas las anteriores, si escuchamos por ahí algún colombiano, le damos la espalda y mejor que ni sepa que yo soy colombiano, porque es probable que me pida ayuda, porque es probable que quiera arrimarse un poco, como decimos nosotros, para buscar esa solidaridad que el Estado todavía no tiene expresado en su ley migratoria y que se va a demorar, porque Chile en este momento está trabajando con criterios de la ley migratoria, decreto con fuerza de ley de 69 de 1953, modificada en 1975 en dictadura, y que muchas personas han intentado actualizar esa ley y no se ha podido. En el gobierno de Michelle Bachelet, en el primer gobierno, hubo un instructivo para sacar la nueva ley migratoria y el instructivo en el gobierno de Sebastián Piñera se archivó. Sebastián Piñera intentó una nueva ley migratoria y lo más particular fue que nos llamaron a muchas personas, expertos en migraciones, a que debatiéramos el tema y a que hiciéramos un borrador de esa ley. Lo hicimos, y obviamente, aprovechando que mi cuñado trabajaba en el gobierno, yo le dije: oiga, Esteban, yo quiero conocer ese borrador. Por supuesto, el borrador no se puede conocer hasta que no salga del Congreso, por lo menos para, ¿cierto?, ser debatido ampliamente en el Senado. Esteban me consiguió el borrador de la ley migratoria y era una vergüenza. Yo lo grafico de la siguiente manera: era una conversación entre la ministra del Trabajo de aquel entonces, Evelyn Matei, y el ministro de Economía de aquel entonces, Longueira. Y la ley migratoria básicamente decía: ¿cómo hacemos? Ya se imaginarán la conversación, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para explotar la fuerza laboral del migrante sin que este migrante genere una carga impositiva al Estado? Ese era el tono. Y obviamente se les ocurrió que ojalá los peruanos, los bolivianos, los argentinos pudieran venir 3 meses, 4 meses en época de cosechas con un permiso especial y que se regresaran a su país hasta el año siguiente que los volviéramos a necesitar. Y también, obviamente, la ley hacía mucho énfasis en el control, en la visa, en el castigo, en la expulsión, etcétera, etcétera. Hoy, un inmigrante que cometa un delito en Chile puede demorarse hasta 1 año para salir del territorio, ¿cierto? En el debido proceso, porque tiene también derechos, por supuesto. Entre Longueira y Matei intentaban que un migrante que cometiera algún delito aquí en Chile pudiera salir en 24 horas. Es decir, sin respetar el debido proceso. Ese era el tono de la nueva ley migratoria. Bueno, y ni para qué les cuento más detalles. Por fortuna lo sacaron del Congreso y eso lo celebró mucho, hasta la sociedad chilena lo celebró, porque se sabía lo que se venía. Y obviamente hay un nuevo borrador al que Rodrigo Sandoval, el recién renunciado director de Migraciones que renunció ayer, Rodrigo Sandoval le estaba haciendo mucha fuerza, mucho empeño para que entrara, y yo creo que en este gobierno no va a entrar. Y lo que puede venir con Sebastián Piñera es tal vez muy en la línea de Donald Trump, tal vez postular para Chile, para la sociedad chilena, una sociedad cerrada, ¿cierto? Chile para los chilenos, mexicano para los mexicanos, Estados Unidos para los norteamericanos. Entonces vamos en contravía de lo que la globalización nos está pidiendo que entendamos y que vivamos. Eso es lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Ahora, Reina se sentía feliz en Nueva York. Ella sabía lo que quería. Y como estaba tan segura, estaba dispuesta a soportar lo que fuera.
las humillaciones que fueran, incluso hasta prostituirse, como terminó en la película, prostituida, ¿cierto? Marlon no. Marlon veía esa diferencia entre comer mierda en Medellín y comer mierda en Nueva York. Pues resulta que para los migrantes, y sobre todo cuando la dirección es migración sur-norte, es decir, de país subdesarrollado a país desarrollado, es muy difícil, es bastante difícil. Y todo el mundo se imagina que esto es la maravilla, que irse a Estados Unidos o Europa es la maravilla. Y nos imaginamos que es la maravilla porque las llamadas que se hacen desde el exterior nunca cuentan las penas. Mi hijo, ¿cómo está? Muy bien, mamá, muy bien. ¿Y si está comiendo bien, mijito? Estoy haciendo en términos, ¿cierto? El acento colombiano. Claro, mamá, sancochito todos los días. Mi hijo, ¿y dónde está viviendo? En un penthouse increíble. Ya te voy a invitar. ¿Y estás trabajando? Ya conseguí trabajo, mamá. Aquí en Estados Unidos se ven los dólares volando en la calle. Eso se decía en la década de los 70, los 80, los 90, épocas durísimas para Colombia, por narcotráfico, por guerrilla, etc. Entonces, esta imagen que vamos vendiendo de que la migración hacia países desarrollados es mucho mejor, lleno de oportunidades, se ha ido desboronando. Y su desboronamiento se dio en la crisis del 2008, que golpeó fuertemente a Estados Unidos y a España, y entonces los migrantes latinoamericanos comenzamos a mirar hacia otra dirección, y Chile apareció como un gran referente. Si ustedes se dan cuenta y hacen una pequeña comparación a nivel político, cultural, social, económico, de seguridad, Chile es uno de los mejores países de América Latina. Y Chile se va a tener que preparar sí o sí para recibir muchísimos más migrantes de los que están llegando. Esta mañana hablé con una venezolana y me dijo, en el referendo que estamos haciendo para sacar a Maduro, aquí en Chile somos 32.000 contando los que votaron. Los que votaron, 32.000. Haitianos van 28.500. Son cifras aproximadas. Peruanos pasa de los 100.000, argentinos pasa de los 100.000, pero la situación de Argentina expulsa, la situación de Venezuela expulsa, la situación de Colombia expulsa, la situación de Perú, de Ecuador, de Centroamérica, de México expulsa. ¿Hacia dónde nos vamos? Si Estados Unidos no nos quiere, si en Europa nos están sacando, vamos para Chile, ¿cierto? Vamos para Chile. Pero Chile ni en su legislación ni su sociedad ha sido capaz de dar ese clic, ese cambio de mentalidad. Encontrar solidaridad en el extranjero es muy difícil y estamos dejando, no en manos de la ley, sino de la voluntad de las personas, un tema ya ético, moral, la voluntad de las personas, la acogida de personas que le pueden aportar muchísimo al país, muchísimo. Veamos entonces la tercera parte para no irnos demorando mucho en este análisis. Yo conozco muchos casos como el tuyo. Si tenés alguna pregunta, algo que yo te pueda ayudar. ¿Cómo me quito este miedo? Es cuestión de tiempo. Los inmigrantes llevamos el miedo y la incertidumbre adentro. Creemos que siempre hay alguien persiguiéndonos. Gente que ha pasado por el centro y también políticos. ¡Ay, mi buñuelito gozón! Usted tan ingrato que hacía rato que no venía por acá. Y mira lo que me trajo. Vea, un babycito ahí, todo sudadito. Uy. Portate bien con este muchacho, Primor. Mejor procura que no le falte nada. No, pero claro. Ya, mi amorcito. Usted tranquilo, que acá no le va a pasar eso nada. ¡Ah! ¿Está asustado? ¿Sí o qué? Pero no se me lo lleve. Ella es Raquel. Es una mujer que por el trago abandonó hasta su propia familia. Ha pasado mucho tiempo en la calle. Está enfermita. No le pares bolas.
Nos ha dado mucho trabajo regenerarla, pero esa está buena. Otro, está muy bien. No, don Hernán, yo no sé qué le habrá dicho doña Patricia. Que yo no sé qué le habrá dicho doña Patricia de mí, pero yo no tengo ni problemas de droga, ni de Yo alcohol, sé, ni de... muchacho, pero es que no es fácil encontrar en esta ciudad un sitio donde te puedan alojar por caridad. Además, mi hijo, aquí nadie muerde. A ver, ¿qué? La pregunta que le hace Marlon, ¿cuándo se me va a quitar este miedo? Alan Turing, sociólogo, en una conferencia en el año 2006, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, parece que Alan Turing, muy amigo de Ricardo Lagos, en una conferencia en La Moneda, dijo que el migrante pasaba como por 3 estados antes de decidir ser realmente un migrante. ¿Y cuánto tiempo se demora? Más o menos 2 años. Más o menos 2 años. Lo mencionó en esa conferencia y yo luego me di a la tarea de consultarle a muchos amigos aquí en Chile, de consultarle a primos, hermanos, amigos, vecinos, camaradas que están en España, en Londres, en Australia, en Estados Unidos, y parece que la fecha es un relojito. 2 años cumplidos, y es donde se toma la decisión. ¿Qué pasa al principio? El inmigrante, cuando sale de su país y llega al destino, a donde va, se deslumbra, piensa que todo es mejor. Las calles son más limpias, los edificios son más limpios, la gente es más linda, la gente es más amable, la gente es más solidaria, el transporte funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendrán que pasar unos 6, 7 meses cuando el migrante comienza a hacer esa comparación entre lo que tenía, en este caso en Medellín o en la ciudad de donde venga, y lo que tiene ahora. Y puede que tenga tal vez calles más limpias, edificios más lindos, gente más sonriente, pero le falta el hogar, le falta esos lazos familiares, le falta ese calor, esa contención, pero le falta también la tierra, porque la tierra tira durísimo, tira muchísimo. Y entonces empieza entre, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí, que es mejor? ¿O me devuelvo a mi tierra, donde hay gente que me quiere, me adora y me aprecia? Y empieza la nostalgia, y empieza esa nostalgia que va generando un rechazo a lo nuevo, porque comienza también el migrante a darse cuenta que lo nuevo no es necesariamente lo mejor, lo más bueno. Los amantes de los autos saben que hoy hay autos nuevos que no son mejores ni superiores a autos de los años 60 o 70. Lo nuevo no necesariamente es lo mejor. Marlon se dio cuenta de eso. Y Reina, pues obviamente estaba obsesionada por encontrar a su madre, que es la borrachita que encontramos en esta pensión. Más adelante la película lo va a mostrar, ¿cierto? Quería... ¿ah? Sí. Bueno, en todo caso, en ese choque de lo nuevo con la nostalgia de dejar su país, se van cumpliendo los 2 años, y a los 2 años, los inmigrantes deciden si de verdad se quedan o se devuelven. Hay muchísima gente que se devuelve, y no por temas económicos, por temas culturales, por segregación, por racialidad, por apego, por afecto, por nostalgia, por muchísimas otras cosas. Hay gente que se devuelve. Los caleños, por ejemplo, de la ciudad de Cali, en Colombia, son tan bullosos, son tan ruidosos, les gusta tanto la salsa. Ellos son los que sacan el equipo de sonido a la calle y escuchan la música a todo volumen. Y eso es una invitación al vecino, a los vecinos, para que vengan y compartan la alegría que en su momento está viviendo. Y se arma la fiesta de nada. Vaya un caleño aquí, saque su equipo de sonido y lo ponga a todo volumen y, bueno, les llevarán muchas quejas, ¿cierto? Si no es que llega la policía rápido. Entonces hay un choque cultural que el inmigrante difícilmente soporta. Pero cuando pasa el límite de los 2 años, cuando toma la decisión de quedarse, ahí ya comienza
digo yo, y sobre eso estoy escribiendo, investigando, ahí sí comienza el proceso migratorio. Yo he escuchado a muchísimos académicos que se van a España, hacen sus pasantías, están un año haciendo una maestría, un doctorado, y dicen, no, yo también fui migrante. No, eso de que yo fui migrante sabiendo que podía volver a su país y que iba a volver a su país, no lo lleva a vivir estos duelos, estos dramas. La condición de migrante y la definición del migrante es el que sale de su país de origen con la intención de establecer residencia en un país de destino. No es el que sale, voy, hago una maestría y regreso. Eso, entre comillas, puede ser muy fácil. No es el que sale a invertir y si le va muy bien monta su empresa allá y luego manda representantes. Eso, entre comillas, es muy fácil. No, es el que está dejando absolutamente todo. Y cuando digo absolutamente todo, es porque está dejando hasta su nacionalidad, hasta su condición de ciudadano. Ojo con eso. Yo lo he consultado, lo he preguntado, se lo he preguntado a gente que está trabajando estos temas y no hay una respuesta clara, concreta, frente a la protección de los derechos humanos que necesita ese ser humano que ya no es ciudadano. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Mire, si ustedes revisan la constitución política de todos estos países en América Latina, van a encontrar que los derechos humanos se han convertido en derechos civiles. Lean la constitución política de Chile y van a encontrar ahí todo el articulado de los derechos humanos en la constitución política. Esos son derechos civiles. Lean la constitución política de Colombia. Los derechos humanos están ahí en la constitución política de Colombia para los ciudadanos colombianos. Esos son derechos civiles. Lean la constitución política de los mexicanos y ahí están los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos han ido sufriendo una cantidad de adecuaciones hacia los derechos civiles. Entonces la pregunta es, ¿y quién protege realmente a ese ser humano? Que para nosotros tendría que ser lo más importante, pero que no tiene la categoría de ciudadano, como si ser ciudadano fuera mucho más importante que ser humano. Pues bueno, nos estamos enfrentando a una situación donde parece que es así. Y obviamente en Europa, en Estados Unidos y en los países que creen que están en ventaja frente a los inmigrantes que llegan de países en desventaja, consideran que son ciudadanos de segunda categoría y así los tratan. Y así los tratan. Entonces es una situación terrible de irse adecuando, de irse acomodando, de irse ajustando. Y entramos en una línea muy delgada, que la trabaja Will Kimlicka, filósofo canadiense. Él está trabajando mucho el tema de la multiculturalidad. Y en Europa ya dicen que la multiculturalidad es un concepto que va en caída, que ya va de retirada. En Europa sí, y como la entendieron ellos, sí, va de retirada. Porque en Europa la multiculturalidad es asimilación. Si usted llegó a Francia, usted tiene que ser un francés más. Si usted llegó a Alemania, tiene que ser un alemán más. Si usted llegó a España, tiene que ser un español más. No un alguien que viene de otro país a vivir en España. No, eso no se tolera, eso no se acepta. Entonces, claro, la crítica que hace Will Kimlicka, 2 libros en la crítica a ese multiculturalismo malentendido como asimilacionista, homogeneizante, y dice, la multiculturalidad que tenemos que vivir nosotros en América Latina, y lo plantea para América Latina, es de inclusión. Las primeras fuerzas que el extranjero tiene que soportar en un país diferente al suyo, son fuerzas de exclusión. Y cuando es acogido con muchas condiciones. Yo voy a ir rápidamente, me voy a ir un poquito en historia para que entendamos por qué la segregación, por qué este rechazo al inmigrante, por qué este mirar en menos al inmigrante. Y es que realmente Chile y América Latina tienen historia en esto. En América Latina, Argentina es reconocido como un país receptor. ¿Qué significa ser país receptor? Que tiene más extranjeros en su territorio que con nacionales afuera. Eso significa ser receptor. Y el resto de los países, incluido Chile por supuesto, es un país expulsor. Eso significa que tiene más chilenos afuera que extranjeros adentro. Cuando yo llegué aquí a Chile en el 2004, la relación era 4-1. 4 chilenos afuera por un extranjero adentro. Hoy la relación se equilibró. Hay 2 chilenos afuera
2 extranjeros adentro. Pero está cambiando y seguramente a la vuelta de la esquina, 1, 2, 3 años, va a haber más extranjeros acá, menos chilenos afuera. Y ahí entonces Chile se convierte en país receptor, pero necesita condiciones para ser un país receptor, ¿cierto? No solo la legislación, no solo la solidaridad, no solo la acogida, necesita mucho más, un cambio de mentalidad tanto de los chilenos como de los extranjeros. A propósito, Margarita Becerra, psicóloga, está trabajando mucho el tema de la salud mental de los migrantes. Y el dato que tiene Margarita Becerra es que las consultas de salud mental del migrante se dan entre el primero y el tercer año. Coincide, ¿no? 2 años de crisis, 1 año de adaptación y después de los 3 años ya no vuelven a consultar, ya o se adaptó o se fue, ¿cierto? Bueno, este es un dato que tiene Margarita Becerra que trabaja salud mental con migrantes. En fin,